Hola, en esta ocasión vamos a hacer una aplicación del teorema de compacidad que consiste en deducir el teorema de Ramsey finito a partir de la versión infinita, a partir del teorema de Ramsey infinito. ¿Qué dice el teorema de Ramsey? Consideren un número finito de puntos, un conjunto finito, ¿sale? Y pues por cada par de ellos pensemos que algunos los unimos, algunos no los unimos, o si prefieren, pues todos los unimos, nada más que no con un solo color, sino pensemos que con dos colores, por ejemplo, con este y así, ¿no? Piensen que los puntos de este conjunto están unidos y las líneas que unen estos puntos pueden ser de un color negro o un color rojo. Bueno, lo que dice el teorema de Ramsey finito es que si nosotros tenemos una gráfica suficientemente grande, entonces podemos tener conjuntos homogéneos pues de un tamaño también posiblemente grande prefijado. Ahora bien, ¿qué significa ser homogéneo? Bueno, pues significa que todos los puntos de ese conjunto están unidos por aristas del mismo color. Por ejemplo, este triangulito sería un conjunto homogéneo. No sé, otro conjunto homogéneo que podríamos formar sería quizás un triangulito como este, rojo. Y bien, el asunto con el teorema de Ramsey es que si nosotros fijamos un número natural K, digamos, el tamaño de los conjuntos homogéneos que queremos encontrar en una gráfica como esta, existe una n suficientemente grande, de tal manera que cualquier gráfica con con n vértices debe tener un conjunto homogéneo de cardinalidad K. Por ejemplo, para el número 3, es decir, si nosotros queremos encontrar triángulos homogéneos en cualquier gráfica de cierto tamaño, pues ese tamaño podría ser 6 o cualquier cosa mayor. Es decir, si ustedes toman una gráfica con 6 puntos, necesariamente debe haber un triángulo homogéneo. Ahora seamos un poquito más formales. Tomemos un conjunto X cualquiera y denotemos por esto, corchetes de X al cuadrado, a la familia de todos los conjuntos o todos los subconjuntos de X, digamos A, B, conjuntos con dos elementos, sale de tal manera que A y B están en X, pero son diferentes. Es decir, el conjunto par de A con B, pero donde A y B efectivamente son dos elementos cualquiera de X, ¿sale? Y bueno, y decimos que una coloración de X o de pares de X, no lo voy a escribir nada más, siempre vamos a tener en mente que se trata de coloraciones de pares, pues será simplemente una función C con dominio del conjunto de pares de puntos que va en un conjunto que también llamamos el conjunto de colores, pero en nuestro caso solo estaremos interesados en dos colores, digamos 0 y 1 o negro y rojo, ¿sale? Nuestros colores son solamente dos. Entonces, dicho con precisión, el teorema de Ramsey finito dice que para todo número natural K existe otro número natural suficientemente grande de tal manera que toda coloración del conjunto de pares de un conjunto cualquiera con n elementos en dos colores, existe un conjunto que es homogéneo, digamos, existe un B subconjunto de IN que tiene cardinalidad K, la K que nos dieron inicialmente, y de tal manera que este es homogéneo. Pero dicho en estos términos de coloraciones, lo que tendremos que decir es que C restringida al conjunto de pares de B es constante. ¿Sale? Esto es que todos los pares de elementos de B tienen el mismo color. Entonces demostraremos el teorema de Ramsey finito
a partir de este otro teorema, que es la versión infinita del teorema de Ramsey, que dice que si nosotros tenemos cualquier conjunto X infinito y cualquier coloración de los pares de elementos de X en dos colores, siempre podemos encontrar un subconjunto Y de X que es homogéneo. Es decir, que todos los pares de este conjunto tendrán el mismo color, pero con la cualidad de que este conjunto es infinito. ¿Sale? Un conjunto infinito que es homogéneo. Bueno, pues hagamos entonces la aplicación del teorema de Ramsey infinito. Para esto entonces procederemos por contradicción. Supongamos que este teorema no es cierto. Entonces eso quiere decir que existe un número natural k, de tal manera que por muy grande que nosotros tomamos a n, habrá una coloración que hace que pues que no haya homogéneos de cardinalidad k. Es decir, para toda n existe una coloración, digamos, Cn, que sería una coloración del conjunto In, ¿verdad? De tal manera que Cn no tiene homogéneos de cardinalidad k. ¿Sale? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que si yo tomo cualquier subconjunto, digamos B, de nuestro conjunto IN con cardinalidad K, esta es la notación, entonces habrá un par de elementos de B, digamos B1 y B2, de tal manera que la coloración a B1, B2, el par B1, B2 le da el color 0, y también habrá unos B1' y B2', de tal manera que la coloración a estos les dará el color 1, ¿cierto? Ok. Es decir, que este conjunto B no es homogéneo en el color 0 y tampoco es constante en el color 1. Entonces, bueno, fijo entonces este número K y sabiendo que siempre vamos a encontrar una coloración como esta, procedemos a definir un lenguaje apropiado para, pues para hacer la aplicación del teorema de compacidad. Realmente no necesitamos un lenguaje muy sofisticado. Simplemente con tener una letra predicativa binaria, nosotros podemos emular a la coloración, o podemos emular una coloración o una gráfica. ¿Sale? Nosotros podríamos entonces, digamos, inspirarnos en que la interpretación de esta letra predicativa en una estructura, pues sea como que si X está relacionado con Y, pues sea porque el color que recibe el par XY sea igual a 1, pero pues el color que recibe el par XY y el que recibe el par YX deberían de ser el mismo. Entonces, pues la interpretación de esta P tendría que ser de entrada una relación simétrica. Denotemos con S a este enunciado que ven aquí. Para todo X, para todo Y, P de XY implica P de YX, ¿no? Este es precisamente un enunciado en primer orden que hace que cualquier cosa que sea la interpretación de esta P tenga que ser necesariamente una relación simétrica. Pero no solamente la simetría de esta relación es necesaria, también necesitamos que no haya homogéneos de tamaño K. Este enunciado que me va a decir eso, vamos a llamar H sub K, pues lo podemos escribir de la siguiente manera. Si nosotros tenemos X1, X2, X3, XK, es decir, si tenemos K cosas, y esas K cosas son diferentes, digamos X1 distinto de X2 y X2 distinto de X1 distinto de X3 y así. Entonces, si se da que los XY son distintos de los XJ cuando Y es menor que J, esto es, si se da que todos son distintos contra todos, ¿no? Todos contra todos son distintos, pues entonces sí tenemos un conjunto con K elementos, ¿no? Entonces,
Si se diera que son estos K elementos distintos, nosotros deberíamos entonces tener que pues no hay homogeneidad, es decir, que no es cierto que todos puedan tener el color 1, ni todos puedan tener el color 0. Entonces, que no todos puedan tener el color 1 quiere decir que algunos sí tienen el color 0, es decir, que ocurre que algún cierto par sí está relacionado, es decir, ocurre P de X y, XJ para algún par y J, ¿no? Digamos con I menor que J. Entonces, si ocurre para alguno de ellos, entonces ocurre la disyunción. Y fíjense, aquí es importante, esta disyunción es una disyunción de una cantidad finita de fórmulas. Que un par de ahí tiene el color 0, ¿verdad? Y también debería estar ocurriendo que algún par tenga el color 1. Es decir, también debería estar ocurriendo que pasa que uno de estos pares, con I menor que J, no cumple, ¿verdad? La P, que alguno no cumple la P en X y XJ. ¿Sale? Entonces, todo este... Ok, entonces este enunciado lo que nos dice es que en cualquier conjunto con K elementos, ¿verdad? Tendremos pares coloreados con ambos colores. Y por último, pues tenemos que hacer que todas estas gráficas vayan teniendo cardinalidades cada vez más grandes. Entonces, para eso vamos a ocupar unos enunciados muy especiales, que son los enunciados de la forma existe al menos n, que significa que, bueno, que cuando uno de estos es verdadero, pues es porque hay al menos n elementos en el universo en cuestión. Y en este caso lo podemos escribir así: hay al menos n puede ser simplemente el enunciado existe x1, existe x2, existe x3, hasta existe xn, ¿verdad? De tal manera que pues todos ellos son distintos entre sí. Es decir, ¿qué pasa? Que xy es distinto de xj cuando y es menor que j. ¿Vale? Simplemente así. Y ya con esta batería de enunciados, con esta teoría formada de esta manera, nosotros tenemos pues ya la posibilidad de emplear el teorema de compacidad. Es decir, podemos pues proceder como canónicamente se hace cuando se utiliza el teorema de compacidad. No, hay que ver que ese conjunto, vamos a llamarle T, al que está formado por todos estos enunciados, que T es finitamente satisfacible, ¿sale? Y cuando verifiquemos que es finitamente satisfacible, entonces el teorema de compacidad nos garantizará que tiene un modelo, ¿sale? Y si nosotros tomamos a un modelo de T, pues tendremos que verificar que se cumplen las cosas que queremos que pasen. ¿Qué queremos que pasen? Bueno, pues aquí la idea es ver qué pasa la negación del teorema de Ramsey infinito, ¿no? Es decir, que este A es en realidad una gráfica infinita o es un conjunto infinito que induce una coloración que no tiene homogéneos infinitos. Muy bien, entonces nuestro conjunto de enunciados T, o nuestra teoría T, tiene justamente estos enunciados, ¿no? S, el de la simetría, HK, el de que no hay homogéneos de tamaño K, y los existe al menos N. ¿Sale? Veamos que este T es finitamente satisfacible. ¿Sale? Un subconjunto finito T', pues por supuesto, solamente tendrá una cantidad finita de los enunciados de este estilo, ¿no? Solamente una cantidad finita de los existe al menos n. Entonces, podría o no tener también a
unos de estos enunciados. Pero, pues sin perder generalidad, nosotros podríamos suponer que nuestro T', pues sí tiene a S, sí tiene al HK y además tiene a una cantidad finita de estos. Pues hasta podríamos poner que tiene a existe 1, existe 2, existe 3, hasta existen al menos M. Pero si se fijan, si hay al menos M, pues entonces también hay al menos M menos 1 y también hay al menos M menos 2 y bla, bla, bla. De modo que este enunciado, el existe al menos M, pues implica lógicamente a los otros, así es que pues, si está él, entonces ya están todos los anteriores. Entonces, nuestra T' podría tener esta apariencia, simplemente podríamos suponer que tiene esta apariencia, simplemente tomando a esta M como el máximo de aquellos enunciados de esta forma, existe mayor o igual que N, que estuvieran presentes en T', ¿no? Si es que no era de esta forma. Ahora bien, para esta M, justamente, tomemos CM, aquella coloración, ¿se acuerdan que existe para los pares del conjunto con M elementos? La cual no tiene homogéneos de tamaño K. Entonces, si nosotros definimos la estructura, digamos A, cuyo dominio es precisamente este conjunto M, que tiene M elementos, y una relación binaria R que consiste en que, digamos, dos elementos de M, digamos, A y B, están relacionados, según R, si solo si la coloración CM al par A, B le da el valor 0. ¿Sale? Esa es la estructura donde vamos a interpretar a T'. Y bueno, pues ocurre que A es modelo de T'. ¿Por qué? Bueno, pues es modelo de S porque, bueno, esta relación, definida de este modo, es simétrica justamente porque el color del par AB es el mismo que el color del BA. Esta relación, el enunciado existe al menos M se cumple porque efectivamente este conjunto tiene al menos M elementos. Y este enunciado, el HK, también se cumple porque, bueno, pues esta relación, bueno, esta coloración, quiero decir, esta coloración de los M's, no tiene homogéneos de tamaño K. Entonces siempre vamos a tener, cada vez que tengamos un subconjunto de IM con tamaño K, pues nosotros vamos a tener que un par de elementos de ahí tendrá color 0 y otro par de elementos de ahí tendrá color 1. Por el teorema de compacidad, entonces sabemos que existe un modelo para todo T. Vamos a llamarle M, sea M un modelo de T. Y esta M pues es obviamente un par ordenado con M como universo y E una relación binaria que interpreta a la letra predicativa P. Entonces, ¿cómo es este modelo M? Bueno, pues como este modelo M hace verdaderos a todos los hay al menos N, pues entonces el cardinal de M es mayor o igual que N para toda N. Es decir, este cardinal es infinito. Vamos a ponerlo así. Y por otro lado, esta relación E, bueno, esta relación E no es exactamente tanto como una coloración, pero sí induce una. Podríamos definir entonces la coloración C de los pares de este conjunto M en dos colores, de tal manera que el color que asignaríamos a un par, digamos, M, R de elementos de M sería 0, ¿verdad? Si el par MR está en, pues en la relación E, y 1 si no. ¿Va? Ok, y entonces, bueno, esta es una coloración de los pares de nuestro conjunto M, pero esta coloración no tiene homogéneos de tamaño K. ¿Por qué razón? Bueno, si nosotros tuviésemos digamos, M1, M2 hasta MK,
subconjunto de M, que fuera homogéneo, digamos, en color 0. Entonces, tendríamos que nuestra M hace verdadero a que nuestros MIs, digamos, a que digamos, XI esté relacionado con XJ, ¿verdad? Para toda I menor que J. ¿Verdad? Se estaría cumpliendo este enunciado, ¿verdad? Pero entonces, pues esto caería en contradicción, que el modelo M hace verdadero al enunciado HK. ¿Se acuerdan? Si XY hasta XJ fueran distintos, que lo tendrían que ser si vamos a interpretar a XY como MI, entonces, bueno, pues tendría que ocurrir, bueno, no podría ocurrir esto, ¿no? Tendría que ocurrir que alguno de los pares tuviera el otro color. Entonces, pues con todo esto, lo que tenemos es que, bueno, lo que habíamos dicho, C no tiene homogéneos de cardinalidad K, pero esto contradice al teorema de Ramsey versión infinita. Lo mismo pasa si nosotros suponemos que nuestro conjunto M1 hasta MK es uno homogéneo, ¿no? Tendríamos la contraparte de esta conjunción, que también lo mismo contradice a al enunciado HK. Y bueno, pues igual seguimos teniendo una contradicción contra el teorema de Ramsey infinito, y con esto terminamos esta demostración.